El debate acá en Eso no es así, es permanente. Cuando está apagado el botoncito de aire es cuando más nos agarramos a piñas. Estamos hablando si hay o no una mafia de abogados laboralistas. Nada, estamos con la temática del empresariado y de las relaciones capital-trabajo. Para seguir hablando de estos temas, y en particular de las relaciones capital-trabajo y el rol de las empresas, en particular las pequeñas y las medianas, estamos en comunicación con Paola Luis. Ella es dirigente de la Mesa Nacional Justicialista Empresaria. Bueno, con ella vamos a hablar un poquito de esto, de la situación de las pymes, en el marco de la pandemia y antes también. Paola, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola chicos, gracias, sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por invitarme, por hacerme partícipe. Bueno, las pymes venimos desde hace tiempo desandando un camino que es extremadamente complejo, ¿no? Primero fueron las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que no fueron nada amigables con las pymes, al contrario, nosotros lo definimos como industricidio por todo lo que pasó. 25.000 pymes desaparecieron. Pero ahora estamos frente a algo que, bueno, no lo esperaba nadie, algo absolutamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados a vivir y que realmente nos está lastimando muchísimo, ¿no? Más allá de todo el daño sanitario que está haciendo en el mundo, de las muertes y de tantos enfermos a nivel mundial, para las pymes va a ser un golpe durísimo en todo el mundo, no solamente aquí en Argentina. ¿Tenés datos de mortalidad, si querés, digamos, de la cantidad de pymes que han cerrado desde el comienzo de la pandemia? ¿O no hay información? Sí, hasta este momento tenemos más aproximadamente, porque nos manejamos siempre con datos de bajas en AFIP, pero sí, tenemos que tener en cuenta que hay un montón de empresas que no dan la baja, que directamente están en convocatoria de acreedores. Las que han dado la baja hasta este momento son 20.000. 20.000. Imagínense, en 2 meses. 20.000 en 2 meses y medio. Pero esto tiene un porqué. Las que llegaron hasta acá, muchas venían con el aliento, es decir, claro, venían esperando la reactivación de un nuevo gobierno, de un gobierno nacional y popular, de un gobierno con políticas productivas, de siempre basado en el justicialismo y, digamos, las ideas de la doctrina del peronismo. Es decir, se venía buscando algo que lamentablemente la pandemia nos quitó, porque lo que nos quitó fue esa esperanza de poder revertir la situación económica terrible que veníamos viviendo. Y antes de la pandemia, sí, ¿habías visto algún indicio de que esos principios pro industria, pro mercado interno comenzaran a, digamos, a llevarse a la práctica desde el gobierno? Y después, con la pandemia, ¿cómo evaluás las medidas de socorro y de ayuda a las pymes por parte del gobierno? A ver, previo a la pandemia, lo que vimos fue un gobierno tratando de negociar una deuda que iba a ser la que podía llegar a marcar el camino de la reconstrucción de Argentina. Nosotros, digamos, no se puede plantear un contexto pyme exportador, un contexto industrializador con una deuda terrible como la que teníamos, es decir, sin poder mirar cuáles iban a ser los vencimientos, tirarlos para adelante, negociar una quita, sin hacer tantas cosas, no podíamos plantear con qué herramientas íbamos a ayudar a las pymes. Eso era claro, para nosotros era un eje fundamental el tratamiento de la renegociación de la deuda. Eso era fundamental porque con eso, a ver, vos te das cuenta de qué dinero estás hablando que te puede llegar a quedar para poder ayudar a la reindustrialización. Tengamos en cuenta, para que, digamos, a grosso modo, voy a tirar un número, Alemania hoy está pensando que para volver a poner en funcionamiento todo su aparato productivo, va a inyectar en el mercado un nuevo plan Marshall, pongámosle, digamos, comillado, sí, 130.000 millones de dólares solo para su economía. Es decir, si nosotros antes de la pandemia sabíamos que necesitábamos inyectar capital para que pudiese haber, digamos, capital de trabajo, nueva maquinaria, poder ayudar a las empresas a que renegociaran sus deudas privadas, porque la deuda pyme antes de la pandemia teníamos 14.000 millones de dólares de deuda privada pyme entre financiera y no financiera. Y no estamos hablando de lo que le debemos a la FIP y lo que le podemos deber a ARBA y lo que le debe cada uno en su provincia a las arcas provinciales. Estamos hablando de deuda contraída por el
por todas las pymes a nivel país para poder subsistir al desastre que dejó Mauricio Macri. Entonces, con ese panorama que es devastador, porque la verdad que uno se pone a pensar y decir cómo llegás con el aliento a donde estábamos. Y si nosotros no teníamos una buena renegociación de la deuda, sabíamos que no íbamos a poder salir del lugar en donde estábamos. ¿De qué manera salís a auxiliar a las pymes si vos no tenés plata para darle de comer ni siquiera a tu pueblo? No podés poner en funcionamiento tu aparato productivo de ninguna manera. Entonces, el primer eje, el eje fundamental al que nosotros al que todos apostábamos era la renegociación de la deuda. Están empezando a tratar de negociar la deuda y tenemos la pandemia. Claro. Es decir que es muy desalentador, es extremadamente desalentador para las pymes y ni te digo para el pequeño comercio y para el emprendedor. Paola, sí. Paola, Nahuel Heredia te habla, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta. Sí. Federico Cuomo, dirigente de Riel, hace un par de semanas nos decía que estaba medio enojado, si bien en concordancia con las líneas económicas que planteaba el gobierno en términos de la pandemia, sosteniendo a los sectores más vulnerables, a los que están siendo más golpeados, estaba enojado con parte de la burocracia, decía él, el gobierno, que no aplicaba bien los lineamientos que Alberto Fernández en sus discursos planteaba. Él decía que las pymes tenían que sortear, además de los efectos de la pandemia y de la cuarentena, tenían que sortear con una burocracia que les hacía o les hace el acceso a esos planes de gobierno mucho más difícil. ¿Vos coincidís con esa mirada? Con FES estamos en el mismo grupo político, los dos estamos dentro de la Mesa Nacional de Unidad Pymes, tenemos una amistad, ellos están en Riel, nosotros en la Mesa Empresaria Justicialista y laburamos juntos. Sí. Mira, la mirada a mi entender, es que no está preparado la burocracia gubernamental, no está preparado para salir tan rápido a asistir. ¿Vos pensás que ellos tuvieron que salir a asistir? Ellos vinieron pensando un plan de gobierno y hoy están en un plan de asistencia. Venían con una idea y con esto no estoy defendiendo el gobierno, ¿eh? Lo que sí vengo a decir es, ustedes imagínense que mañana agarran un negocio y vos estás pensando en vender. Y lo que tenés que hacer cuando llegás, en vez de vender, es empezar a apagar un incendio. Entonces, obviamente que tu eje se corre absolutamente, y coincido en que hay un montón de cosas burocráticas que sí nos hicieron la vida imposible, pero te voy a decir también cuál es la excusa que ponen, que yo no comparto para nada. Lo que ellos dicen es que para cada uno de los planes de gobierno y los salvatajes que idearon para darnos una mano a nosotros, los pymes sobre todo, las pequeñas, medianas empresas y que ha llegado hasta las grandes, ellos necesitaban tener parámetros. Ahí es donde disiento absolutamente. Cuando vos necesitas un parámetro es, en un universo pyme, vos necesitas brindarle asistencia a la mayor cantidad de pymes posible. Si vos, en el medio de una pandemia, lo primero que haces para hacer esto es decir que solamente van a ingresar en cualquier tipo de préstamo financiero las empresas que estén en situación 1 y 2 del BCRA, de situación crediticia 1 y 2 del BCRA, no entendiste que veníamos de una crisis terrible. ¿Qué empresa pyme hoy tiene una deuda menor a 90 días con un banco? Claro. Entonces, hay cosas que uno no las termina de entender, y ahí lo que creemos nosotros es que son muy burócratas, y volvemos a lo mismo, volvemos a sentirnos orgullosos de que tenemos unos técnicos de la hostia, pero lo que necesitamos es gente que patee la calle, que hable con los pymes, que se siente en una empresa y que sepa lo que es pagar una nómina, pagar una quincena, pagar un aguinaldo, y no tan técnico, porque la verdad que nos damos cuenta que no terminan de entender el problema que tenemos. ¿Hay diálogo del gobierno? ¿Hay diálogo del gobierno con las pymes hoy en día o está medio trabado? Sí. No, el diálogo existe. Y el tema es que, se escudan en estas cuestiones que tienen que ver con hablar de sistematizar la llegada, la bajada a las pymes. Entonces lo sistematizan de esta manera. Tenemos tanta guita para prestar, la guita se va a prestar, pero con todos estos,
con todos estos requisitos, que son los requisitos justamente que nos están dejando fuera a un montón de pymes, Sí, porque a un montón de pymes, a un montón de comercios. son los requisitos que, digamos, que aplica cualquier banco, o sea, son los Exacto. requisitos crediticios, o sea, para pedirle, si le estamos a poner los mismos Totalmente. requisitos que un banco, y bueno, no tiene mucho sentido. A ver, y otra cosa, estamos hablando, por ejemplo, en el crédito tasa cero, vamos a poner este ejemplo, crédito tasa cero, que debía llegar a los comerciantes para reactivar el consumo, Sí. para que el comerciante pudiese, por lo menos, no utilizar ese dinero para pagar un alquiler, porque no lo podés sacar de la tarjeta de crédito, pero pudiese sí ponerte al día con la luz, comprar la comida, digamos, sostenerte hasta que pase, hasta que puedas volver a abrir la puerta de tu comercio. Sí. ¿Qué pasa con eso? Si yo le estoy pidiendo al comerciante que esté en situación crediticia 1 y 2, pero la plata no la presta el banco. La plata es de un fondo que pone la nación. Claro. Entonces, yo estoy segregando un montón de empresas con dinero que ni siquiera es dinero financiero, es plata del Estado poniéndola a jugar en el mercado del consumo, poniéndola para que la gente tenga un mango para comprar la comida que no está pudiendo generar con su sueldo o con lo que genera todos los días en su comercio. No le está entrando plata. Vos no podés venir a decirle a un tipo que hace 2 meses que no tiene abierto su comercio que le vas a prestar la plata si está en situación 1 y 2, y si no, que se joda. Sí, es como... Entonces, estamos hablando de una emergencia sin tener en cuenta que veníamos de un contexto de emergencia. Claro, Eso sí, es lo que es complicado. es como que estás en esa situación en la que, como decís vos, hay 20.000 empresas que en 2 meses quebraron, y vos decís, el que te va a prestar plata, que supuestamente es el Estado, que es para una ayuda, no un crédito convencional, te pregunta, ¿y cómo me la vas a devolver? Y bueno, Claro. si estoy en la lona, medio difícil que te la vaya a devolver en el corto plazo, por lo menos. Claramente. A ver, a mí me dicen, no, para sacar un crédito. A ver, yo ya sabía cómo venía. Yo ya sé cómo venía. Sí. Nos dicen en todos lados, las informaciones es, a ver gente, entendamos que esta crisis va a dejar al mundo al borde de la crisis de 1914, la crisis cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de una de las crisis más profundas del mundo capitalista conocido. Ujú. Entonces, si nosotros no entendemos que esto nos va a dejar en una crisis terrible, le estamos prestando plata a la gente que no sabe si va a poder devolver, ni te preocupes si está en situación 1 y 2, de situación crediticia 1 y 2. Ni te preocupes, porque probablemente, por más que esté en situación crediticia 1 y 2, lo que estás haciendo es condenándola a que no te la pueda devolver igual. Entonces, no prestes 150.000 a uno, prestale a todos 60 y decirles, bueno, vamos a hacerlo de tal manera que sea una asistencia reembolsable. No le pongas el arma en la cabeza para que el tipo tenga que tener un cumplimiento perfecto ante el banco, porque si no, ¿sabes lo que pasa? ¿Quiénes accedieron al préstamo? Los que no lo necesitaban. Claro. Lo que pasa siempre. Bueno, está el dicho ese de que el banco antes de darte plata se asegura de que no la necesites. Exactamente, exacto. Y sigue pasando lo mismo. Pero el problema mayor es que si yo pensara en que los que me van a salvar son los bancos, pero ni me preocupo, pero no levanto el teléfono para llamar a nadie, porque sé que los bancos no se van a preocupar nunca por mi situación. Lo que sí pedimos nosotros es ayuda al Estado, y el Estado hoy, termino con esto y ya los dejo. Sí, sí, sí. El Estado hoy no terminó de generar una política que realmente bajara como correspondía a quienes más lo necesitaban. Pau, justamente en esa línea te quería preguntar, ¿cuáles son las propuestas que llevó el sector PYME al gobierno nacional y qué grado de realización o de prometimiento de realización se ha visto en estas charlas? Bueno, en realidad las medidas son todas medidas que se han consensuado con nosotros. El problema fue las cláusulas estas, las benditas cláusulas que después te ponen como requisito, que en un momento decían, no, ahora si no te lo da el banco no te preocupes, andá a la SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca, que te lo aprobamos, No, pero está bien, estoy en 4, bueno, hasta 3 aprobamos con la SGR, vos me estás cargando. Estamos diciendo que venimos de 3 años, donde la mayoría de las pymes, donde 25.000 pymes cerraron y el resto quedaron tequeando, quedaron al borde del cierre,
están subsistiendo como pueden, y le venís a decir que no le pueden deber a más de 120 días. Las pymes están debiendo fortuna y no están al día. Entonces, cuando vos bajás digamos, una línea de crédito, después decís, no, bueno, tanta gente no la pidió. Y sí, flaco, ¿cómo la va a pedir tanta gente si estás pidiendo un requisito que lo que hace es excluir? Claro. A ver, les voy a poner un ejemplo. Sí. Marcó del PON para digamos, habilitar cuál era el universo PYME que podía estar, digamos, habilitado a cobrar el tasa cero. En un momento dice, bueno, hicimos ya todas las investigaciones, tenemos 2.400.000 individuos que pueden cobrar el crédito tasa cero. Bien, 2 resoluciones después, de 2.400.000 personas bajó a 1.200.000, cuando pusieron como gatillo imposible de pasar que tenían que estar en situación crediticia unido. Claro. La mitad, chicos. Es decir, de un plumazo y en una decisión administrativa que no sabemos quién la tomó, dejamos 1.200.000 personas afuera de cualquier tipo de crédito. Entonces, es preocupante. Es preocupante ver cómo van pasando las cosas. Entiendo que no haya dinero, pero pongan otra excusa. No sé, busquémosle la vuelta desde otro lugar. Nosotros hasta hemos ido a plantear un bono PYME, que se haga cargo de esos 14.000 millones, ponele que no los 14.000, pero 7.000 millones de dólares a salir a colocar en el mercado en bonos PYME, para que a las pymes nos den 3 años de changüí. En estos 3 años vayamos pagando intereses, pero que por lo menos podamos respirar y podemos salir adelante. Acá va a haber que poner de pie el país, y no lo van a hacer las 50 grandes empresas que hay, ¿eh? Lo van a hacer las que producen el 70% del PBI, que son todas las pymes y el comercio. Y tengo una pregunta respecto a también Sí. al diálogo que me comentás que hay con el Estado Nacional, con el gobierno. ¿Cómo es el tema? Eso también se lo preguntábamos a Federico Cuomo, que él lo consideraba un tema problemático para justamente hacer que trasladar las demandas, sobre todo las demandas para la aplicación de las políticas públicas al Estado. ¿Cómo es el universo y el panorama de la representatividad PYME? Porque notamos que hay muchas entidades PYME y él nos decía que por ahí muchas no tenían el nivel de, si querés, sindicalización suficiente como para poder ser representativas del universo PYME. ¿Cómo es el panorama? A ver, el panorama es igual que el político. No se olviden que estamos dirimiendo poder. Es decir, a ustedes les va a pasar lo mismo. Vos bajémoslo al universo Escobar y cuántas agrupaciones hay. Bueno, lo mismo pasa lo mismo pasa con la cuestión PYME. ¿Por qué? A ver, yo no tengo el mismo pensamiento ni en el gremial empresario ni en la política que tiene alguien de CAME. Tenemos miradas absolutamente diferentes. Lamentablemente, este tipo de cosas, estar en veredas absolutamente diferentes para ver la realidad, también hace que se atomice un poco esto. Y pasa lo mismo con los partidos políticos. Acá estamos todos dirimiendo poder. El poder para ayudar a las pymes, el poder político para tomar digamos, en el caso de la política tradicional, el poder político para tomar un puesto político, un puesto legislativo. Exactamente lo mismo pasa con las pymes, y por eso hay atomización. El tema ¿cuál es? No se ha encontrado hasta el momento algo superador, pero si no lo encontramos ahora con la pandemia, digamos, comiéndonos los talones, no sé cuándo lo vamos a encontrar, ¿eh? Lamentablemente seguimos dirimiendo poder. Nosotros estamos, en Fede también, estamos en la Mesa Nacional de Unidad PYME, que es una mesa que tiene 13 organizaciones fundacionales, y el resto y hay como 64 organizaciones adherentes. Es decir, que estamos trabajando, estamos tratando de allanar el camino para la Unidad PYME. Pero, chicos, no les voy a mentir, no es nada fácil, porque estamos dirimiendo poder todo el tiempo. Y hay gente que, digamos, no le interesa correrse a un lado y dejar que un compañero que quizá tiene mejor relación con el gobierno, digamos, prime esa relación. Claro. Es exactamente igual, chicos. Digamos, si se los tengo que decir, es totalmente de esa manera. Bueno, Paola,
Te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros acá en este programa es una temática que estamos tratando recurrentemente, la problemática PYME, como digamos un área muy vinculada, digamos, a la puja política y también a cierto proyecto de país vinculado con un modelo productivo, de distribución y de desarrollo. Así que probablemente en el futuro volvamos a molestarte si te interesa. A disposición para lo que necesiten, chicos, para hablar de lo que quieran. Nosotros seguimos trabajando fuerte, no nos dejamos ver cuestiones. Hoy, por ejemplo, estuve reunida porque, digamos, en provincia, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene ganas en el post-pandemia, empezar a trabajar un montón de líneas que tengan que ver con la mujer y el trabajo, la mujer y el negocio, y vamos a trabajar desde la emprendedora hasta la empresaria, PYME. Es decir que nosotros ya estamos pensando en el día después, porque realmente quedarnos en lo que está pasando hoy, ya no estamos con muchas posibilidades de revertirlo. Si en 2 meses y medio no se dieron cuenta que los préstamos fueron insuficientes y todo, también tenemos que nosotros darnos cuenta que tenemos que buscar el día después y no quedarnos en lo que está pasando hoy, lamentablemente, pero bueno, esperemos que de a poquito vayamos saliendo, chicos. Paola, muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.